Feliz inicio de semana, hoy 1 de marzo, día en que celebramos el Día Nacional del Periodista. Saludos para todos los comunicadores, feliz día muchachas, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes muchachas, amigos televidentes, felicitamos el coraje y la veracidad de cada periodista por decir la verdad en cada noticia. Maribel Montenegro da inicio. Gracias muchachas. Un anciano muere instantáneamente después de ser atropellado por un vehículo conducido por un menor de edad. El trágico incidente tuvo lugar en las cercanías de la rotonda de Catarina. Martín Orozco nos amplía. Guillermo José López Jaime, de 65 años de edad, murió de manera instantánea después de haber sido impactado por una motocicleta, quien era conducida por un menor de edad. El anciano laboraba en una canaleta, hasta donde se llegó a estrellar el menor de edad, quitándole la vida. El trocito que hicieron ahí, que la moto venía a esa velocidad, solo lo rayó, señor, y le pegó el golpe ahí, él estaba con la frente agachada, sí, cuando se lo pegó. Los muchachos la verdad que no los conozco de nombre, pero los conozco de cara. El muchacho tiene como entre 14 años tiene. Y la verdad que un muchacho de esa edad no es para que ande conduciendo una moto. De los demás muchachos y de las personas que venían en estado de ebriedad. El adulto mayor, a la hora del impacto mortal, laboraba en instalaciones de tuberías sanitarias en la rotonda de Catarina, en Masaya. La Policía Nacional investiga este hecho. Don Guillermo López era habitante de la ciudad de Granada. Para Acción 10 les informó Martín Orozco. Un intento de robo deja a un asaltante muerto y otro herido en el municipio del Cuá, en Jinotega. La ampliación de esa noticia con Xochitl Mendoza. Un intento fallido de robo deja a uno de 2 asaltantes muertos. El suceso ocurrió en la comunidad La Flor, en el municipio del Cuá, en Jinotega. Los 2 sujetos de identidad desconocidas encapuchados interceptaron a esta camioneta Hilux, conducida por el señor Alejandro Antonio Montenegro Mejía. El propósito, según información recibida, era robarle. Los presuntos delincuentes portaban armas de fuego e iniciaron a disparar al vehículo. Ante esto, Montenegro, de 40 años, detuvo la marcha y rápidamente se bajó de su camioneta y se enfrentó a los delincuentes, haciendo uso de un arma de fuego. El tiroteo entre la víctima y los asaltantes dejó a uno de los ladrones muerto y al otro herido, el que logró huir del lugar. La Policía Nacional investiga para conocer la identidad del fallecido y dar con el paradero del otro delincuente. Xochitl Mendoza, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes. En un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les presentamos nuestros sucesos nocturnos con el periodista Ronald Rodríguez Solís. Un joven motociclista sufrió severas lesiones en su cuerpo esta madrugada tras perder el control de su ligero vehículo y terminara estrellándose contra un árbol ubicado de los semáforos del Memorial Sandino 2 cuadras abajo en la pista suburbana. Según testigos, aparentemente el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. Yo creía que era el tubo ya. Y reventó el tubo, digo. Pochalo, le digo yo, reventó el tubo, le digo yo. Ah, me dice, ¿por qué le digo yo? No viste el impacto como le digo. Nada más solo eso digo yo. El lesionado recibió los primeros auxilios por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y posterior trasladado al hospital Fernando Vélez Páez, mientras sus familiares se llevaron la motocicleta. El oficial de policía Giovanni Antonio Úbeda, de 31 años, resultó con lesiones de consideración tras caer de su motocicleta cuando circulaba en las cercanías del Palí de Huaspansur. Según testigos, atropelló a un peatón que se cruzó la calle de forma repentina y este, al ver al uniformado tendido sobre el pavimento, se retiró de inmediato. Cruz Roja Nicaragüense trasladó al policía al hospital Roberto Güembes. Habitantes de la comunidad Las Canoas, ubicada en el kilómetro 41 de la carretera Al Rama, atraparon anoche una mona que según ellos posee características diferentes a las de otras criaturas. Claro que sí, porque se llevó allá de un muchacho que tiene una mona y no es comparado a él. Es chiquito, dicen que lo llevan en el circo igual. Las manos también. Entonces lo extrañamos esa mona. Llama la atención que no se deja ver la cara también. Claro, está con vergüenza, que no se deja ver la cara y todo bueno está acariciando a las personas. Sí. ¿Ustedes presumen que sea una persona que esté convertida? Es posiblemente que sea una persona. Y tiene barba. A pesar que el animal estaba sereno sin representar ningún peligro, algunos lugareños lo agredieron con palos.
pensando que se tratara de una persona que hacía pacto con el demonio, pues aseguraban que su rostro y manos eran similar a la de un humano. El hombre que atrapó a la criatura dijo que se trataba de una mona congo y que posiblemente bajó de las montañas aledañas. La amarramos con un mecate. ¿Dónde fue que la vieron? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que andaba la mona? Yo la iba. Andaba lavando una máquina en una pedrera y cuando venía caminando ahí la encontré en un charral. ¿A usted le llamó poderosamente la atención el físico de la mona? No, a mí no. Yo solo la miré y digo, pobrecita, la voy a amarrar porque la he enchavado con hulera, la van a matar. Dije. Al final, los pobladores hicieron un llamado a las autoridades del Zoológico Nacional se hagan presentes para proteger al animal y evitar que las personas lo continuaran agrediendo. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otro orden de noticias, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un mensaje a través de su red social en Twitter en conmemoración al Día del Periodista Nicaragüense. En conmemoración del Día del Periodista Nicaragüense, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chum, envió un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, donde textualmente se lee: el régimen Ortega puede pintar los edificios tomados ilegalmente de 100% noticias y confidencial, pero no puede encubrir sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En su mensaje, la funcionaria concluye agregando que los valientes periodistas nicaragüenses continúan informando la verdadera historia de lo que pasa en Nicaragua. Por su parte, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en una entrevista con Esta Semana, manifestó que ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía. No es una labor fácil. Creo que se enfrentan a un miedo constante, una zozobra. Se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura, al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa, de cierta manera, un poco la censura en el orden simbólico, en el orden de que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que hay una intención de que dejen de operar. Un propósito que al menos en ese edificio es efectivo, pero que es absolutamente estéril para lo que estamos viendo porque el periodismo no ha parado, y el despliegue institucional al nivel de incluso crear leyes en caso de que le lleguen a faltar instrumentos para asfixiar el debate público. No, aquí lo que está en juego y lo que se está intentando sacrificar es el derecho a una sociedad informada desde distintos puntos de vista. Vaca aseguró durante la entrevista que en el momento en el que esas voces, ese periodismo nicaragüense, se apaguen, externamente no vamos a poder tener ningún insumo para poder hacer análisis sobre lo que pasa en Nicaragua. El relator considera que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa la censura en el orden simbólico, que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que había intención de que dejaran de operar. Además, reiteró la disponibilidad de visitar Nicaragua e hizo eco del llamado reciente de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de acompañar en la resolución de la crisis, pero la puerta la ha cerrado el Estado nicaragüense, asegura el relator. María Esther Ordóñez, Acción 10. Este 1 de marzo se celebra la labor de los periodistas en Nicaragua. Para algunos comunicadores independientes, ejercer la profesión este 2021 será de alto riesgo. El por qué nos lo detalla Christopher Guevara en el siguiente reporte. Informar y ser informado es un derecho. Este 1 de marzo se homenajea la labor de los periodistas nicaragüenses. Sin embargo, esta fecha es para muchos comunicadores independientes un desafío periodístico.
El país cuenta con centenares de hombres y mujeres de prensa quienes a lo largo de los años se han entregado con pasión a la carrera. A pocos meses que Nicaragua conozca a su nuevo gobernante, el clima pareciera tornarse desafiante para muchos y los periodistas apuntan a ser el blanco de incesantes acosos y agresiones y en el peor de los casos víctimas mortales. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida. Todo, diablo. Castalia Zapata es una de las comunicadoras nicaragüenses que se ha aferrado a la profesión, pese a la agresión que ha enfrentado durante el ejercicio en los últimos años. Creo que ahora la profesión, y en este caso de los periodistas independientes, es de valientes. Ahora sí creo que es de valientes. Antes me decían, ¿no te da miedo estudiar? No, para nada. Ahora los chavalos que estudian esta carrera pues tienen que también tener ese coraje. El impacto de muchas crisis en Nicaragua ha generado que éstas ocasionen el riesgo de la exposición de la vida misma y de los integrantes de su familia. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien ha cerrado operaciones indefinidamente, registró al menos 1.339 casos de violaciones a la libertad de prensa desde abril de 2018 a diciembre de 2020. José Abraham Sánchez, comunicador con vasta experiencia, concuerda que este año en particular será de alto riesgo para el gremio por la cobertura a las elecciones presidenciales. Bueno, los retos son muchos, los desafíos son grandes y cada vez se hace más difícil esta profesión. No tener temor, creer en el Señor Jesucristo por siempre, que los ángeles de la guarda nos cubran. El periodismo se centra en la búsqueda de información, procesamiento y divulgación de la misma. Ante la entrada en vigencia de la ley de ciberdelito que propone encarcelar a quienes propaguen noticias que a juicio del gobierno sean fraudulentas, muchos comunicadores exigen se respete la libertad del ejercicio de su trabajo. Solicitud en la que no concuerda el presidente Daniel Ortega al asegurar que en el país sí se respeta la profesión. El reto por cumplir con su trabajo de informar es para algunos periodistas independientes en Nicaragua flagelarse de cara a los próximos comicios electorales. Creo que la mejor experiencia es tener contacto con la gente, ¿no? Saber qué es lo que quiere la gente, lo que anhela en cuanto no solo a cambio de interés nacional, sino también en sus comunidades, ¿no? Creo que como medios de comunicación independientes y periodistas también ya estamos muy conscientes de que estas elecciones de 2021, precisamente en noviembre, va a ser un riesgo para cada periodista. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que han registrado múltiples casos de agresiones a periodistas considerados opositores por el gobierno. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. La incertidumbre que se encarcela en los sentimientos de muchos comunicadores en este contexto electoral es saber si se respetará el oficio de informar. Ante todo, la verdad sobre una información se verá determinada con la objetividad con que la noticia sea transmitida por un periodista que ame a su profesión, pero sobre todo que ame al desarrollo de su país. Christopher Guevara, Acción 10. Tenemos nota de duelo a esta hora. El señor Julio Varela ha pasado a la presencia del Señor. Sus familiares invitan a sus honras fúnebres este lunes a las 2 de la tarde en el Cementerio General de Somotillo. Por su presencia, sus hijos y esposa estarán agradecidas. Damos lugar a nuestro espacio publicitario. Enseguida volvemos. Continuamos. Félix Maradiaga presenta su candidatura presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, exponiendo a través de su plan de gobierno una propuesta de lucha sin descanso en la construcción de ese futuro en donde no se pueden repetir las prácticas del pasado. Xochitl Mendoza nos cuenta más. La casa por cárcel en la que permanecía desde hace más de 3 meses, Félix Maradiaga pudo ser burlada para presentar su candidatura presidencial por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde expuso su plan de gobierno, una propuesta de luchar sin descanso para la construcción de ese futuro, donde no se puedan repetir las prácticas del pasado. Contra la corrupción, contra los grandes privilegios de unos pocos, contra los favoritismos que por siglos han hecho que un pequeño grupo de nicaragüenses sea inmensamente rico,
mientras más de 6 millones de nicaragüenses no pueden comprar la canasta básica porque no les ajusta. A Ortega lo vamos a sacar. De eso no existe duda en mi corazón y no existe duda tampoco en el corazón de ustedes. Daniel y Rosario y su camarilla de aduladores se van a ir porque no tienen ninguna respuesta. El opositor fue respaldado y elegido unánimemente por los distintos sectores que aglutinan a la UNAP. Manifestó que en su plan de gobierno es el mismo de abril, ofrecer la Nicaragua soñada con oportunidades para todos. No vamos a permitir el olvido, no vamos a permitir la impunidad, no vamos a permitir acuerdos a espaldas del pueblo, no vamos a permitir aterrizajes suaves. Asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados. Por eso, a las familias de los asesinados, nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad. A las familias de los hermanos y hermanas presos políticos, mi compromiso público y solemne es el de seguir trabajando noche y día al máximo de nuestras capacidades para la libertad de todos los presos políticos sin excepción y exigir su libertad como una condición para ir a elecciones. Sobre el proceso electoral, Maradiaga dice estar claro que no será una elección fácil y que su gobierno tendrá un sistema de justicia que rompa con la impunidad. La van a querer robar. Ustedes en carne propia conocen las trampas del régimen porque las hemos vivido en carne propia y actúan así porque nos tienen miedo. Pero hacemos el compromiso de una candidatura que es diferente, porque es una candidatura que nace de la gente. Al ser consultado si haría fórmula con Cristiana Chamorro, el aspirante a la presidencia dijo que su objetivo es ser presidente y que sean los nicaragüenses quienes decidan. De no ser elegido, él respaldará al candidato que sea electo. Estoy platicando con Cristiana Chamorro en una eventual coyuntura política. Yo no estoy interesado en la vicepresidencia de la República. Yo estoy interesado en ser el primer servidor de la nación. Lo hemos dicho hasta la saciedad. De hecho, fuimos los primeros en proponerlo. Fuimos los primeros en firmar. Nosotros queremos una consulta ciudadana y que sea la gente la que decida quién debe liderar la oposición. Vamos a respaldar sin reserva alguna a la persona que resulte con el mayor respaldo ciudadano. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Juan Sebastián Chamorro presenta su plan de gobierno a través de 3 pilares, entre ellos una economía que crezca y una política de justicia. La acción se da luego de lanzar oficialmente su campaña como aspirante a la presidencia de Nicaragua. Se puede. Si nos unimos todos, vamos a acabar con el régimen que nos oprime. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El plan de gobierno de Juan Sebastián Chamorro está basado en 3 puntos. El punto número 1 es crecimiento económico basado en la atracción de inversiones privadas, nacionales y extranjeras. El punto número 2 tiene que ver con la justicia. Que nadie, nunca nadie esté encima de la ley. Que nadie vuelva a abusar de la ley. Y el tercer elemento tiene que ver con la política social. Una política social que atienda las necesidades de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están necesitados de servicios sociales. Además, considera que las candidaturas presidenciales deben representar una sola unidad. Para mí es importante ser factor de unidad y no de desunión. Entonces, he mostrado mi voluntad de postularme a la candidatura, pero con la condición de que tiene que ser una candidatura unificadora y no divisora. En este sentido, se refirió al acuerdo suscrito por los precandidatos a la presidencia. Creo que este es un acuerdo histórico, creo que este es un acuerdo de mucha importancia para el país porque le da tranquilidad a la gente de que aquí va a haber una especie de selección interna sana, saludable entre opositores y escoger al candidato más idóneo. Juan Sebastián Chamorro, junto con Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Luis Fley, Cristiana Chamorro y Miguel Mora, son los precandidatos firmantes del acuerdo Unidad Nicaragua Primero, cuyo propósito es respaldar al candidato único que surja tras una consulta popular entre los nicaragüenses. Con cámara Lenín Castillo, les informó Medardo Mendoza.
Familiares de un considerado preso político urgen asistencia médica para su pariente con múltiples padecimientos a causa de supuestas torturas. José Abraham Sánchez con el detalle de esta noticia. Por hacer denuncias delicadas contra el sistema de Ortega Murillo, Santo Sebastián Flores Castillo, disidente sandinista, hace 8 años fue a parar a la cárcel modelo de Tipitapa, donde podría morir producto a los maltratos físicos, según su progenitora, Elpidia Castillo, quien solicitó los buenos oficios del nuncio Valdemar Estanislao. Hago una denuncia que mi hijo Santo Sebastián se está muriendo porque él no tiene derecho a nada, no tiene derecho a que lo mire un médico, a su salud, no tiene derecho a sol, no tiene derecho a nada, hasta sus visitas se las han quitado. Yo anuncio que me resgate mi hijo porque se está muriendo, porque ya no, a ver si lo puedo rescatar porque está demasiado, que me lo miren mi hijo, cómo está mi hijo en la desgracia, que él está en desgracia. Él tiene inflamado su corazón, dice, tiene mal de los riñones, que no se puede ni agachar, está mal de la vejiga, que dice que orina 100 veces por él, 100 veces orina. Está bien mal de salud, mi hijo está con un hielo en el cuerpo y flaquito, se está muriendo mi hijo. ¿En qué galería está? En la 8 Alta. Elpidia también dice ser víctima de los carceleros quienes la golpearon en una visita a su hijo. Con cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10. Disidentes del PLC realizan lanzamiento del movimiento liberal, enfatizando el objetivo de participar en una alianza con verdaderos partidos políticos que aporten a la democracia en nuestro país. Geraldine Domínguez nos amplía. Exmiembros del PLC forman nueva agrupación política, Movimiento Liberal, conformado por representantes territoriales, Juventud Liberal y Secretaría de la Mujer. Según el propósito de este nuevo movimiento es el acceso de la libre igualdad para participar en alianza con verdaderos partidos políticos para unir esfuerzo al restablecimiento de los derechos humanos, políticos, sociales y constitucionales en Nicaragua. En respuesta al llamado que hemos recibido de más de 100 directivas de todo el territorio nacional que, estando en las filas del PLC, hoy son parte del movimiento liberal, hemos trabajado en la construcción de este nuevo espacio antisandinista, antipactista, no colaboracionista y verdaderamente genuino, propio de las bases territoriales, con el propósito de declarar ante el pueblo de forma clara, diáfana y precisa los ideales por los cuales lucharemos hasta que Nicaragua goce de un auténtico Estado de Derecho. El movimiento liberal señaló no estar solicitando personería jurídica y tampoco hay aspirantes a una candidatura presidencial. Por su parte, la exdiputada María Fernanda Flores añadió ser un miembro más de la agrupación como representante en Managua. El propósito de este movimiento, bien lo decían los jóvenes que están dirigiendo este gran lanzamiento el día de hoy, es precisamente eso, es que queremos de alguna manera como liberales, con la fortaleza que tenemos y la experiencia de organización que tenemos y representación en todo el territorio en su momento, apoyar aquel candidato o candidata que pueda tener la fuerza suficiente para derrotar la dictadura. Los miembros de este movimiento adjudican la responsabilidad a la presidenta del PLC como la promotora de la división del partido y la colaboradora del partido de gobierno. Que en un contubernio desmedido con la representante legal del PLC, designada por el Consejo Supremo Electoral, María Aide Osuna Ruiz, y que han actuado en contra de los miembros que fueron electos por sus correspondientes territorios, tanto en las juntas directivas departamentales, regionales, municipales y distritales, al igual que ante la Asamblea Nacional, consejos municipales y regionales, estableciendo de manera pública una alianza de hecho entre algunos dirigentes nacionales del PLC con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Al regreso de estos importantes mensajes publicitarios, continuamos con más de Acción 10.
Gracias por continuar con nosotros. Félix Maradiaga, precandidato presidencial en su plan de gobierno, detalla que Nicaragua requiere de un cambio en el sistema económico. Para ello, que un gobierno democrático se debe respaldar a la clase media trabajadora y derogar leyes. Fortalecer la clase media y derogar las leyes injustas aprobadas por el gobierno de Ortega Murillo son parte de las propuestas planteadas por Félix Maradiaga en su programa de gobierno. A esa población universitaria, a la clase media que ha tenido que emigrar porque aquí no hay oportunidad. Entonces, en resumen, nuestra propuesta consiste en empoderar a esos grandes sectores olvidados de la población nicaragüense, en darles atributos, toma de decisión, en hacerlos dueños de este proceso y en replantear un modelo económico que, lejos de crear incentivos, por ejemplo, para grandes corporaciones, pone una mirada, una gran atención a los trabajadores por cuenta propia, a los pequeños productores, a ese sector informal que ha estado abandonado por tantos años, y en lo político trata de crear la plataforma con mayor participación de jóvenes y mujeres en la historia de Nicaragua. No es solamente desmontar todas las leyes mordaza, que además de eso sostenemos que no son ley, son leyes injustas y por tanto no estamos obligados a obedecerlas. Pero además de ello necesitamos establecer un sistema económico de mayor inclusión social, un sistema de mayor justicia fiscal, un sistema económico que le preste mayor atención a la inversión de calidad para fortalecer esos sectores que hasta hoy han estado completamente olvidados. Maradiaga logró salir de su casa de habitación únicamente para ir al médico y a un hotel capitalino, en donde presentó su plan que, según él, es respaldado por todas las bases de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Asegura que retomarán los anhelos de abril y que no puede haber elecciones sin reformas electorales y con presos políticos. Nosotros como Unidad Nacional hemos dicho muy claramente que tenemos que ver las reformas que van a haber en mayo. Estamos trabajando muy fuertemente de la mano de la comunidad internacional, estamos presionando para que se den esos cambios, pero como Unidad Nacional nosotros no nos sentimos cómodos haciendo una invitación masiva al voto hoy, mientras no veamos cuáles van a ser esas garantías. Además, considera que no se lograrán cambios significativos en el sistema democrático si la oposición no se une. Sin embargo, la coalición no se detendrá, dijo Félix Maradiaga. La coalición no se detiene, la coalición ya es una realidad, la coalición va con su consulta y va a ser la población la que va a determinar quiénes son los que han mostrado más voluntad de unidad, más voluntad de inclusión, porque definitivamente no podemos dejar nosotros al pueblo en desamparo, una ciudadanía que no soporta ya el desempleo, una ciudadanía que no soporta ni el acoso policial, ni la falta de seguridad, ni la pésima calidad de los servicios de salud. Se requiere una oposición que vele por esos intereses del pueblo. Y la coalición nace con ese propósito. La coalición no se va a desmontar. Chel Polanco Alvarado, acción. Reconocido comerciante del mercado oriental, efectúa un llamado al Poder Judicial a que dictamine una justa respuesta en torno al litigio de una propiedad que lleva con un pariente. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Quizás es una casualidad, o sea, uno entre 1000 ciudadanos, que el comerciante José Alfredo Vargas aún tenga fe en el sistema judicial del país. Apoyado por comerciantes del mercado mayoreo, oriental, Huembes e israelevites, públicamente dice tener pruebas periciales de la Policía Nacional y sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia para demostrar cómo el doctor César Villalta, abogado de su hermano Douglas Rojas Vargas, ha faltado supuestamente a la verdad, engañando a jueces y magistrados, todo para despojarlo de su herencia que en vida le dejó su progenitora. Le ha mentido al juez 12, le mintió al registro de la propiedad, le ha mentido a mis familiares, ilusionándolos y engañándolos, ¿verdad? Aquí están las pruebas, aquí las puede ver, ¿verdad? La sentencia número 26 de la Corte Suprema de Justicia dice que mi testamento, la escritura número 56, pasó a ser indestructible. Acá dice claramente, significa que la fe pública del notario se ha vuelto indestructible. Usted me está acusando a mí y a mi familia en base a esta sentencia que ya fue derogada, la número 17,
¿O usted sabe más que la Policía Nacional? Que dice aquí claramente que el testamento que ellos ostentan no lo firmó mi señora madre. Mentiroso. Aquí dice claramente que es falso, que no lo firmó mi mamá, doña María Elena Vargas. Aquí lo dice. Lo insólito que el mismo Estado nicaragüense se siente afectado, que acusó en la vía penal a su hermano Douglas Rojas Vargas y otras personas más. Carla Patricia Calderón Martínez, Raquel Elizabeth Calderón Martínez, Marlon Iván Calderón Arellano, María Elena Calderón Martínez, todas víctimas suyas, señor Villalta. ¿De qué acusa el Estado? De uso de documento falso. Importa su lucro nada más, como lo ha demostrado con la dación en pago que hizo de mis propiedades, engañando a mis familiares para que le dieran en dación en pago 3 propiedades, las más caras, por cierto. En sentido figurado, el denunciante dice, ahora las palomas le tiran a las escopetas, porque la jueza Fátima del Socorro Rosales, del Juzgado 13º de Distrito Penal de Juicio de Managua, ha emitido 2 fallos en su contra, donde es acusado por supuestos documentos falsos. Extrañamente, ha ignorado las pruebas de la Policía Nacional y sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia a su favor. Para darle el derecho a la réplica, en 2 ocasiones visitamos la oficina del doctor César Villalta, pero su asistente dijo que se encontraba en los juzgados capitalinos y que ahí lo buscáramos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afrán Sánchez, Acción 10. Le damos espacio a nuestros anunciantes, enseguida regresamos. La falta de empleo y problemas económicos son la principal causa de cédulas vencidas en Madrid, problemática que mantiene preocupados a ciudadanos y representantes de partidos políticos. Mucha preocupación hay entre los ciudadanos de Madrid y más ahora en un año electoral. Esto porque muchas personas tienen sus cédulas vencidas. El licenciado Manuel González, quien es el representante del Partido Ciudadanos por la Libertad en este departamento, indicó que muchos de sus afiliados tienen este documento de identidad vencido, lo que sería difícil para ejercer su voto. Directivas territoriales de nuestro partido y son cédulas vencidas. ¿Por qué? Porque las personas no tienen acceso a poderlas cambiar. Un problema que como partido estamos viendo, ¿verdad? Como dicen, con lupa, que nuestros votantes, nuestra gente, muchas personas de nuestras directivas municipales, territoriales, afiliados, simpatizantes, están con cédulas vencidas. Otros, por no tener los recursos económicos, no han hecho sus trámites para poder tener este documento de identidad, ya que la pandemia junto con los 2 huracanes que azotaron al país han quedado en el desempleo, y más los campesinos que casi perdieron el 50% de sus cosechas. El problema es con todo el campesinado, pues las personas que no tienen acceso a esos 300 córdoba, porque ya 300 córdoba en el campo son casi 3 días de trabajo. Y ya eso es prácticamente dejar sin comer a sus hijos la mitad de una semana. González espera que con las reformas electorales se dé la ampliación de las cédulas vencidas y todas las personas puedan ejercer su derecho al voto. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. La división, problemas económicos y la crisis sociopolítica son los principales obstáculos que afectan a hombres y mujeres de prensa en Chontales. Mayores detalles con nuestro corresponsal Marvin Miranda. La crisis sociopolítica y económica son los principales factores que afectan a los periodistas de Chontales. Sin embargo, se debe celebrar el 1 de marzo para reconocer la valentía de aquellos hombres y mujeres de prensa que aún resisten. Realmente se debe celebrar el Día del Periodista y yo creo que en medio de todo sí tenemos algo que celebrar. Tenemos que buscar nuevas herramientas, nuevas técnicas para hacer periodismo. No hay nada que celebrar. Los periodistas no tenemos tanta amplitud como para desarrollarnos en nuestras informaciones. William Castilla es director de Canal 5 de Camuapa y él considera que muchas fuentes están cerradas para el periodismo independiente. La falta de fuentes informativas, confiables, ¿verdad? Si vamos a una institución, el delegado de esa institución comienza
hablar maravillas, ¿verdad? Y ya omiten verdaderamente su trabajo, que es dar respuesta a la población. A criterio de la licenciada Yasmina Hurtado, hoy en día los periodistas deben buscar alternativas para evitar que sus informaciones sufran el terrible fenómeno de la censura. Los que pueden hacer algo son aquellos periodistas independientes, como lo mencionaba, que trabajan en sus plataformas virtuales, que trabajan en sus periódicos, que se trabajan en las radios. En Chontales, la división del gremio sigue siendo el principal problema que les afecta. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Y nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones a todos los periodistas por celebrarse hoy el Día Nacional del Periodista. Muchísimas bendiciones. De esta manera llegamos al final de nuestras informaciones. Pasen una excelente tarde.